¿Quieres crear imágenes con tan solo describirlas en un texto? Herramientas como DALL-E, Stable Diffusion y Midjourney están cambiando la forma en que creamos contenido visual. Pero, ¿cómo funciona este proceso? ¿Y qué tan lejos estamos de pasar de imágenes a películas generadas completamente por IA? Te lo explicaré. Primero, es importante entender que, al igual que hablamos en el video sobre Machine Learning, la IA aprende observando patrones en grandes volúmenes de datos. Imagina que le mostramos a la IA millones de imágenes etiquetadas, tal como haríamos con un niño al enseñarle la diferencia entre perros y gatos. A través de este proceso, la IA aprende cómo se ve un perro, un gato o cualquier otra figura. En el caso de la generación de imágenes, estas herramientas no solo aprenden a identificar elementos visuales, sino también a recrearlos. Para lograrlo, descomponen cada imagen en píxeles y analizan las relaciones entre esos píxeles, formando patrones que luego pueden replicar. Por ejemplo, si entrenamos a la IA con miles de imágenes de paisajes, aprenderá que un cielo tiende a ser azul, que los árboles suelen ser verdes y que las montañas tienen formas triangulares. Sin embargo, su capacidad va mucho más allá. No solo identifica estos elementos, sino que también aprende cómo combinarlos de manera coherente según el contexto que le demos. Cuando tú escribes un prompt, como un dragón descansando en una montaña bajo una noche estrellada, la IA descompone tu descripción en tokens, como vimos en el video anterior, y los conecta con los patrones visuales que aprendió durante su entrenamiento. Así, el modelo genera una imagen desde cero utilizando un proceso conocido como difusión. Comienza con un ruido aleatorio, similar al que verías en un televisor sin señal, y gradualmente ajusta los píxeles hasta formar una imagen que coincida con tu descripción. Es como si la IA estuviera dibujando, pero en lugar de usar lápices, utiliza matemáticas para construir la imagen píxel por píxel. Aquí es donde entra la importancia de un buen prompt. Si eres claro y detallado en tu descripción, el modelo tendrá más información para trabajar y podrá generar imágenes más precisas. Por ejemplo, si simplemente escribes dragón, el modelo podría generar cualquier cosa que encaje con esa palabra. Pero si especificas un dragón rojo con escamas brillantes descansando en la cima de una montaña rocosa durante la puesta de sol, el resultado será mucho más específico y cercano a lo que imaginabas. Ahora, ¿cómo estamos pasando de la generación de imágenes a la generación de video? La respuesta está en la evolución de estas tecnologías. Los modelos actuales ya están aprendiendo a generar secuencias de imágenes que al unirse forman videos. Esto se logra entrenando a la IA no solo con imágenes estáticas, sino también con clips de video, permitiéndole entender cómo los elementos visuales cambian con el tiempo. Por ejemplo, si le mostramos cómo se mueve un dragón mientras vuela, la IA podrá generar un video coherente de ese dragón moviéndose a través del cielo. Pero aquí surge una pregunta interesante. Al ver que el dragón vuela, ¿crees que la IA ha calculado la física de ese movimiento o simplemente está imitando lo que ha aprendido en su entrenamiento? Escribe tu opinión en los comentarios y cuéntame qué piensas de este fascinante avance. Y aquí es donde quiero hacer una conexión interesante. El avatar que estás viendo como presentador es un ejemplo perfecto de cómo estas tecnologías están avanzando. Yo fui creado utilizando herramientas de generación de imágenes, animación y clonación digital. La IA analiza patrones de movimiento, voz y expresión de mi creador para construir un personaje virtual que puede presentarte estos conceptos. Entonces, el próximo paso es convertir este avatar en un Terminator que acabe con el mundo, ¿o estamos mezclando equivocadamente la inteligencia artificial con la robótica? En el próximo video exploraremos las semejanzas y diferencias entre estas dos tecnologías y cómo realmente se complementan. No te lo pierdas.